Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. De nuevo, les agradecemos muchísimo su participación en esta primera sesión y primer módulo del año de Repensando el Desarrollo. En esta ocasión discutiremos el tema del rechazo a los pobres, una cuestión ética y económica, donde analizaremos tres lecturas bastante enriquecedoras que analizan tres aspectos distintos del fenómeno de la porofobia. En ese sentido, tendremos el día de hoy tres estudiantes expositores. Posterior a eso, pues daremos, eso todo nos tomará alrededor de 45 minutos, que será pues como la contextualización de las lecturas, sus argumentos, sus hilos narrativos, qué es lo que proponen, sus conclusiones, que serán los insumos para que posteriormente cada uno de nosotros podamos ser partícipes de una discusión alrededor del tema. Inicialmente, pues les contextualizo, este es un espacio de no expertos, es decir, aquí venimos todos a realizar un diálogo interdisciplinar entre estudiantes, entre algunos ya conocedores del tema, pero pues la idea es que el espacio no es de expertos. Aunque, si bueno, alguno de ustedes es ya un conocedor del tema y desea corregir en alguna de las cosas que nosotros digamos, pues que sea un espacio seguro para poder interrumpirnos y pues aclarar esos temas o aclarar esos aspectos que puedan quedar por ahí como un poco al aire. Inicialmente, como les mencionaba, este es el primer módulo del año REDE. Ya este año REDE tuvo el taller Desaprendiendo, donde se hicieron dos sesiones. Y bueno, para contextualizar un poco, antes de iniciar con las exposiciones, iniciamos con Camila en un poco el contexto de qué es el grupo REDE Pensando el Desarrollo. 1 o 2 minuticos para los que no nos conocen, muchas gracias. Nosotros solo somos un espacio de gente que fue estudiante de economía y ahora trabaja en economía o en otras cosas, estudiantes de economía, pero también de otras áreas o ciencias sociales, pero sí tiene un enfoque a abrir un poco el currículo de economía en lo relacionado con estudios de desarrollo, porque definitivamente los estudios y las preguntas del desarrollo son multidisciplinares y especialmente en nuestros currículos académicos en muchas de nuestras universidades nunca nos aproximamos a esa interdisciplinariedad ni a esas preguntas que van a veces más allá de lo metodológico cuantitativo. Son súper bienvenidos todos y todas. No, hay algunos que con el tiempo se hacen miembros porque pues tienen tiempo para apoyar la logística o para proponer temas, pero igual así no sean miembros, si alguien quiere proponer un tema y quiere tener un espacio para hacerlo, este es un lugar para hacerlo. Por ejemplo, el día de hoy Juan Pablo Rubiano había visto la película Parasite y quería hablar como, nos dijo como, bueno, ¿por qué no hacemos algo sobre aporofobia que se relaciona con el rechazo de los pobres? Y los economistas hablamos de pobreza, pero a veces sin entender cómo la pobreza en ese contexto filosófico, multidisciplinar e inclusive del lenguaje. Yo no sé si Juan Pablo quiera mencionar algo, pero simplemente invitarlos a todos nuestros espacios. Vamos a tener el 4 de marzo al doctor Emilio Martínez. El doctor Emilio Martínez es un filósofo moral que estuvo en el primer corte de gente que se inventó el término aporofobia. De hecho, en uno de los textos hace mención pues a que fue como de los grupos de filósofos que trajo esto y ha hecho análisis sobre ética y economía y un poco análisis epistemológico. Entonces, el 4 de marzo él nos va a estar acompañando. Y súper bienvenidos, siéntanse libres también de opinar, preguntar. Ninguno acá es experto, o seguramente alguno de ustedes sí o sabrá más que nosotros, pero la idea es como que estas tres personas que están hoy acá liderando el tema presenten y al final hagamos una discusión. No sé si Juan Pablo quiera decir algo, que es la persona que motivó el tema. Y si no, pues empezamos que ya tenemos a los expositores. Y les agradezco a los expositores que su exposición tarde máximo 15 minutos y por favor se presenten. Y listo. Gracias. Listo. Bueno, yo vendría siendo el primer expositor. Voy a prender mi camarita. Me presento, soy Saúl Rincón, soy estudiante de física y no puedo compartir pantalla. Ya puedes, Saúl, ya puedes. Bienvenido. Grande, grande, muchas gracias. Lista del público, listo. Entonces, creo que ahí ya me están viendo la ventanita del Canva.
un segundo, reajusto aquí las cosas porque no estoy muy acostumbrado a Zoom. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ya sé qué estoy haciendo. Listo. Bueno, entonces el artículo que yo les vengo aquí como a contextualizar un poco es The Multidimensions of Aporophobia. Este artículo, los autores son Mihaly Borzi, Valerio Mendoza, Flavio Comín, Tamás Borzi y Octaciano Mendoza, y está basado muchísimo en el trabajo de Adela Cortina, que de hecho es una autora que también tenemos en la lista de hoy, entonces más adelante van a saber más sobre ese tema. Entonces, empecemos aquí con un pequeño índice que vamos a hacer, pues, los temas para abordar. Primero, ¿por qué es importante este tema? ¿Qué es la aporofobia? ¿Cómo se enmarca esta cuestión? ¿Cómo se mide? Y las conclusiones del artículo. También tengo aquí las opiniones, pero las opiniones van a ir regadas por ahí a lo largo de todo el tema. Entonces, ¿por qué es importante esto de la aporofobia? Lo primero es la visibilidad, porque no se le ha dado suficiente estudio en ámbitos académicos. Lo siguiente es la posibilidad de descubrimiento. Se pueden encontrar nuevas relaciones entre la desigualdad y la pobreza mediante este estudio de la aporofobia. Lo otro es el enfoque, que es reconocer el rol que tiene la gente que no es pobre en los temas de pobreza y aporofobia, que es muy importante y que son actores centrales de esto. ¿Por qué son actores centrales? Porque cuando venimos aquí a qué es la aporofobia, pues se refiere a la discriminación hacia los pobres por parte de aquellos que no son pobres. Entonces, el no pobre como persona que ejerce la aporofobia tiene que ser sujeto central de esta discusión. ¿Qué características nos dicen que son importantes? Lo primero es que la aporofobia es grupal. Entonces, no se rechaza la individualidad de la persona pobre, sino como grupo que hace parte del grupo de las personas pobres, por decirlo de alguna manera. Lo otro es que no se basa en identidad. ¿Cómo que no se basa en la identidad de las personas? Pues porque las personas normalmente, a excepción de casos muy específicos, no eligen ser pobres. No es una decisión que toman activamente y que hace parte de su identidad como seres humanos. Otra cosa es que tiene detrás razones neuronales, sociales y evolutivas. Eso lo vamos a ver un poquitín más adelante. Les voy a explicar bien qué es esa vaina. Otra cosa es que es un problema de motivación moral del individuo. Aquí nos hablan de un asunto de relaciones de poder, pero estas relaciones de poder asimétricas entre la gente que es pobre y que no es pobre no son suficientes para explicar por qué se da el fenómeno de la aporofobia. Hay un problema también de motivación moral de las personas en el trato y la interacción con las personas pobres. Es un asunto de la vida diaria. Yo creo que esto se explica solo. Todos nos hemos dado cuenta de que es algo que hace parte de nuestros contextos cotidianos. Puede caracterizar también la cultura, los hábitos de una sociedad. Y finalmente, es una patología social, que me pareció una característica, pero fundamental, y se me hizo muy similar al concepto que tiene, por ejemplo, Boaventura del fascismo social. ¿Qué pasa cuando ya está como impregnado en la sociedad este asunto? Entonces vamos a ir abordando varios de estos temas y varias de estas características rápidamente. Empecemos entonces enmarcando la aporofobia y analizando sus múltiples dimensiones. Entonces, lo primero, la dimensión micro. Aquí vamos a ver asuntos psicológicos, asuntos morales de las personas, de los individuos, ¿sí? Aquí mencionan los procesos I3, BA2C o IBAC. ¿Por qué? Porque hay 3 Is, una B, 2 As y una C. Bien interesante. Entonces, ¿cuáles son nuestras 3 Is en este proceso? ¿Y qué nos va a describir este proceso? Este proceso nos va a describir cómo se convierten las personas o cómo los individuos se vuelven aporofóbicos. Entonces esto empieza con las 3 Is, que son impresiones, interpretaciones e imaginaciones que tiene la gente sobre las personas pobres. Viene la parte de la B, que son creencias. Ahí lo puse en inglés, vamos a trabajar un poquito el Spanglish para que algunas de las siglas que vamos a ver tengan sentido. Entonces las creencias que surgen de estas impresiones, interpretaciones e imaginaciones que pueden desarrollarse después en actitudes y acciones que adoptan los individuos hacia la gente pobre, y en el peor de los casos vamos a hablar de crímenes contra las personas pobres. Ahí vamos a ver más adelante un desarrollo de esta idea. El otro proceso micro, a dimensión individual, es el proceso H, o heurístico. En este caso se trata de nuestras experiencias que rápidamente conducen a sesgos y prejuicios. Lo que escuchamos, vemos y sentimos puede rápidamente generalizarse en una imagen de quiénes son los pobres según yo o para mí. También cabe resaltar que uno se aferra más
fuertemente a los sentimientos o experiencias negativas cuando fabrica un modelo del mundo, ¿sí? Cuando se forma su opinión. Entonces, precisamente se trata de cómo procesamos la información que nos rodea para establecer un modelo del mundo y en este caso de la gente en condición de pobreza. Traje una frase de Daniel Kahneman que se me hizo súper relevante para este ítem, y es que para muchas de nuestras creencias más importantes no tenemos ningún tipo de evidencia parte de estas mismas creencias. Entonces, pasemos a nivel meso. ¿Cómo que nivel meso? Pues vamos a las instituciones, procesos o institucionales. Aquí nos hablan de las reglas y leyes de las instituciones que pueden influenciar la percepción de las personas y el trato entre ellas. Si, por ejemplo, colegios, universidades y hospitales también discriminan contra personas pobres, es muy fácil que bajo esas mismas lógicas la sociedad entienda que está bien hacerlo o que es lo normal hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos casos, por ejemplo, en los colegios o en las universidades donde los profesores no dan suficiente atención o suficiente tiempo, no le dedican suficiente tiempo a los estudiantes más pobres. Tenemos hospitales o tenemos médicos que es más difícil que le realicen procedimientos más caros a las personas más pobres a pesar de que los necesitan. Entonces, ese tipo de discriminación es de la que estamos hablando aquí en los procesos en los procesos institucionales. Ahora, estos procesos no necesariamente tienen que ser negativos. Si el comportamiento de las instituciones fuera al revés, pues este ciclo de qué mensaje se le da a la sociedad puede ser lo contrario. Puede ser un trato diferencial a las personas pobres, entendiendo su estado de vulnerabilidad y tratando de ayudarles a que pues, puedan mejorar su calidad de vida. Pero esto no es lo que se da en la mayoría de los casos. Los procesos C. Ya pasamos a la dimensión macro. Aquí vamos a encontrarnos con la economía y el gobierno. Entonces, primero con los procesos C. ¿Qué pasa? Como los pobres difícilmente pueden influenciar el sistema económico, es común que los no pobres, en este caso especialmente el artículo menciona a los ricos, desarrollen dinámicas que estimulan o favorecen la acumulación y polarización de la riqueza, generando mayor desigualdad. También pueden haber procesos positivos, lo mismo que vimos en la parte institucional. Si hay sociedades donde los no pobres son muy generosos y no ven problema en compartir con los pobres los frutos de sus empresas y permitirles hacer parte como de este sistema económico, de este entramado de participación y de distribución de la riqueza, pues se puede generar lo contrario. Pero en estos procesos pues podemos ver que lo que se estimula normalmente es mayor acumulación, mayor desigualdad y polarización de la riqueza. El otro componente de la dimensión macro, como les comenté, viene siendo los procesos gubernamentales. Estos son alimentados por los procesos C, porque así es como se puede tener también acceso precisamente a la formulación de política pública, a la participación en la vida política y pública, etc. Entonces, si por ejemplo hay gobiernos que no buscan corregir la desigualdad o incluso la refuerzan desde su formulación de política fiscal, se pueden considerar aporofóbicos. De eso hablamos aquí en esta parte gubernamental, de este tipo de gobiernos. También acá se menciona algo interesante y es que el pobre queda relegado a participar en la política o en el gobierno mediante lo que ellos llaman los pobres organizados. Entonces, son los sindicatos y los partidos políticos para poder manifestar sus necesidades y darse a escuchar. Esto es complicado porque frecuentemente deja por fuera a los más pobres entre los pobres. Los más pobres entre los pobres no tienen acceso a estos sindicatos, no tienen acceso a estos partidos y nadie los escucha. Entonces, cero herramientas para que puedan participar de estos procesos y puedan tratar de cambiar su situación. Otra cosa interesante que mencionan es que las sociedades en escenarios de alta desigualdad generan una mayor distancia entre la gente que es pobre y la gente que no, y esto generalmente degenera en la estratificación de la sociedad, lo que promueve aún más estereotipos, aún más sesgos y aún más aporofobia. Esto a mí me aterrizó de una vez en la situación colombiana. Yo creo que muchos de ustedes de pronto se podrán sentir identificados en este tipo de concepción. Entonces sí, estos vendrían siendo estos procesos micro, meso y macro, de los cuales se habla cuando se enmarca el término de aporofobia
en este artículo. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es medirla. ¿Qué tan aporofóbica es una persona? ¿Qué tan aporofóbico es un país? Porque ya dijimos que podemos hablar de países aporofóbicos, entonces, ¿cómo funciona esto? Primero toman una medición en dimensión micro. Aquí toman dos ejes, la valencia y la activación. ¿Qué es la valencia? La valencia habla de si un constructo es bueno o malo, si es positivo o negativo. En este caso se definen dos extremos, la porofilia y la aporofobia, ¿sí? Y la activación nos habla de si el constructo es rápido, lento, pasivo o activo. Y aquí distribuimos los procesos individuales que vimos. Entonces la parte de impresiones, interpretaciones, imaginaciones, creencias, actitudes y acciones. La parte de crímenes también está dentro de esta escala y la vamos a ver un poquitico más adelante. De hecho, la vamos a ver ya. Entonces aquí nos distribuyen toda esta serie de comportamientos, son 16, 17 creo, conceptos que ellos toman como para describir la porofobia. Son todas estas palabras. Todos estos comportamientos hacia el pobre son los que ellos describen que entran dentro del asunto de la porofobia y aquí nos los grafican de este ladito. Podemos ver que esta parte que estaba en impresiones, interpretaciones, imaginaciones, van cosas tan sencillas como el miedo. Yo veo a un pobre en la calle y ¿qué pienso? Me cambio de acera. Una persona que se ve pobre, que yo asocio que los medios me han dicho que la gente pobre se ve así, entonces yo los veo, me cambio de acera, me voy para otra cuadra, no paso por esa calle. Viene la parte de ya que entra dentro de las creencias, entonces vemos la repugnancia, la impaciencia. Aquí en la intersección que podemos ver entre estos círculos de actitudes y creencias, podemos ver aversión, antipatía, y así pueden ver que las distintas esferas relacionan y se representan con distintos comportamientos. Aquí en la esquina más alta de las acciones, podemos ver que es donde encaja la parte de los crímenes. Entonces, las agresiones físicas, los actos de odio, los crímenes de odio, el discurso de odio, que una vez más el Spanglish es curioso porque en la versión de donde ellos sacan toda esta caracterización es un trabajo en español, y en el trabajo en español también está como hate speech. Me pareció curioso para anotarlo y que no me digan que es que puse Spanglish a propósito. Hay razones académicas para el Spanglish. Pero bueno, entonces ahí vemos esta caracterización de todos estos factores individuales y psicológicos. Continuemos entonces a la dimensión macro. Aquí sí tomaron un enfoque más numérico y un poco menos teórico, un poco menos como a grandes rasgos, y se van a una escala que va a ser el índice global de aporofobia. La idea de este índice es que sea simple, fácil de comunicar, que sea multidimensional y no tenga umbrales. Lo que van a generar es un ranking, ¿sí? ¿Qué van a tener en cuenta para desarrollar este índice? Van a tener en cuenta los factores económicos y sociales, que están ahí con un puntico blanco, y aparte los factores de la dimensión gubernamental, que están con un puntico negro. Entonces, en la parte económica y social tenemos la capacidad de apropiación de los más ricos, que ellos lo que buscan es cuánto de la riqueza de un país es poseída por el 10% más rico de la población. Y la parte de redistribución privada de la riqueza, que nos habla de donaciones y caridad en general por parte de las personas que no son pobres con los pobres. En la parte gubernamental tenemos dos ítems, que son el grado de progresividad en el gasto público y el grado de progresividad en los impuestos. Este índice va a manifestarse con un valor de 0 a 1, siendo 1 un país más aporofóbico que cualquier otro y 0 el más aporofílico de todos, ¿sí? Tienen esos dos casos como ideales, esos dos extremos son en los extremos en los que nos vamos a mover en este índice global de aporofobia, de acuerdo a estos 4 ítems. Ellos consiguen esta lista. Entonces aquí tienen la media, no sé si se puede ver bien en el Zoom, voy a tratar de agrandar para que tengamos la mayor calidad posible, donde, por ejemplo, distribuyen por índice de desarrollo humano y se dan cuenta que los países con mayores índices de desarrollo humano tienen menores valores en el índice de aporofobia, mientras que los que tienen un bajo índice de desarrollo humano tienen un mayor índice de aporofobia. Lo mismo por ingreso del país, lo mismo sucede por inequidad en el país, lo mismo sucede por la expectativa de años de educación que puede tener un habitante de este país y lo mismo sucede por el promedio de años de educación que recibe
un habitante de este país. En todos los casos, a mayor es esta característica, menor va a ser mi numerito de aporofobia. Podemos ver, por ejemplo, acá que los países donde se espera que la educación llegue a educación secundaria, universitaria, etcétera, tienen índices súper bajos, de alrededor del 3.5, 3.5 aquí también, comparados a el otro extremo, que son países donde la educación es incluso menor a la primaria, que son 0.619 en este caso y 0.625 en este caso, lo cual pues es un salto gigantesco. Se puede ver entonces que la educación es un factor importantísimo para este índice, que afecta a este índice, y lo mismo el índice de desarrollo humano. Continuando por acá, tenemos una tablita que es un poquito más fácil de leer, porque es un poquito más gráfica, donde nos distribuyen a los países por el índice de desarrollo humano en contra del índice de aporofobia. Podemos ver que se genera una curva. La cosa no es lineal, sí hay una dependencia, pero no es lineal. Entonces, aquí podemos ver la tendencia y podemos ver casos aislados súper curiosos, como por ejemplo Singapur, que tiene un índice de desarrollo humano altísimo, muy, muy alto, está al mismo nivel de los países menos aporofóbicos como Australia, Bélgica, etcétera. Y aún así tiene este gigantesco puntaje en el índice de aporofobia. Entonces tenemos este tipo de anormalidades que son curiosas de examinar. Podemos encontrar a Colombia por aquí, en el centro, acompañada, como que sigue más o menos la tendencia esperada, acompañada por países como Perú, Brasil, y vemos casos de Latinoamérica, como por ejemplo México y Panamá, que tienen un índice de desarrollo humano similar al de Colombia, pero donde el índice de aporofobia es altísimo. Entonces ahí uno puede entrar a estudiar las particularidades de cada país y entender que dentro de todos estos factores que analiza el índice, puede que, por ejemplo, un gobierno tenga una política fiscal y de gasto súper favorable para las personas pobres, pero que la población tenga una aporofobia internalizada increíblemente grande. Incluso hay ocasiones donde los países tratan de implementar estas medidas progresivas y reciben el rechazo por parte de la población. Entonces, sí, pueden haber ese combo o puede suceder lo contrario. A lo mejor la población tiene un gran clamor por equidad, por igualdad y el gobierno con sus medidas no lo permite. Entonces podemos ir ya a estudiar cada caso específico de una manera muy profunda e interesante. Ya para concluir y para tratar de no pasarme en el tiempo, tenemos las conclusiones. Entonces, en el dominio micro, lo que se concluye es que con futuras investigaciones se puede llegar al desarrollo de políticas que prevengan la aporofobia o que reduzcan la aporofobia, que estén dirigidas directamente a familias, niños y adolescentes en el nivel individual y psicológico. En el dominio meso, se arroja luz sobre las estructuras y los códigos de conducta en las instituciones que afectan la vida en sociedad. Esto particularmente de las instituciones públicas, pero no deja de lado las instituciones privadas. Por ejemplo, si las empresas, es muy poco probable que contraten a alguien pobre para llevar a cabo sus labores, pues es imposible romper este ciclo de pobreza y que esa persona pueda mejorar sus condiciones de vida. En el dominio macro se ve lo que les dije recientemente, que la progresividad en el gasto y los impuestos es clave para disminuir la aporofobia, pero no es suficiente en sí mismo. No basta con que el gobierno tome ciertas medidas para que la aporofobia cambie por completo y se reduzca. Y lo que a mí me pareció más importante es el asunto de los no pobres. Los no pobres deben empezar a verse como una parte importantísima del problema, ya sea por tolerar los sistemas que proliferan la desigualdad o incluso por beneficiarse de esos sistemas y querer que se mantengan en pie, que sigan proliferándose en el tiempo. Eso sería todo por el momento. Traté de resumir lo más que pude. El artículo es interesantísimo. Me costó muchísimo decidir qué partes dejar por fuera, entonces es una lectura muy, muy recomendada que les dejo ahí por si quieren profundizar en el tema. Y ya, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Súper buena, muy buena la exposición, muchas gracias. Sí, muy clara, Saúl. Yo creo que escogiste lo más importante. Igual si hay unos puntos que quieras tratar luego, los puedes ahondar o puedes inclusive motivar con preguntas clave a la audiencia. Muchísimas gracias, estuvo muy, 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 muy claro. Em,
Creo que sigue Lina, entonces agradezco, Lina, que igual también te presentes para que te conozcamos y bienvenida a Rede, gracias. Listo, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, buenas tardes a todos. Muy impresionante porque en 2017 las otras personas, las otras palabras que estaban en competencia con este eran Bitcoin y fake news. Entonces, ¿por qué declararon aporofobia la palabra del año si a pesar estaban como palabras tan importantes como Bitcoin? Y es porque es capaz de transformar la realidad social. Entonces, en primer lugar, se va a tomar un concepto que a nivel internacional es muy bien conocido. Estos son los migrantes, porque son aquellos refugiados políticos de escasos recursos que por razones como por ejemplo la guerra, el hambre, la miseria, las mafias o el conflicto armado interno, que es el caso que tenemos en Colombia directamente, se ve en la obligación o se ven en la obligación de dejar su país donde residen. Además, es importante aclarar que, como bien dice Adela, es como la causa de la aporofobia no es por el odio de las personas, o sea, el odio hacia las personas, sino de quién reside ese odio. Por otro lado, hay un dilema en el concepto de aporofobia porque no se le llama xenofilia, ya que no despierta amor ni amistad, por lo mismo que tiene la palabra fobia, pero tampoco lo podemos conocer como xenofobia porque tampoco es el rechazo a la procedencia de dónde es la persona, sino es más al carácter de qué tanto tiene. Bueno, las palabras claves de la presentación es primero rechazo desde un ámbito más activo, el cual pues es fobia, que según la Real Academia Española es el temor irracional o compulsivo hacia algo o alguien. El pobre, que pues es algo muy importante, que es la persona que no tiene lo necesario para vivir. Y la democracia, que este es un sistema político en el cual, como sabemos, la soberanía es la que reside en el pueblo y que se ejerce directamente o por medio de los representantes. Pero cabe recalcar bastante en la Constitución y sobre todo el preámbulo, que pues si me permiten se los voy a leer, que dice, en ejercicio del poder soberano representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar su integridad en la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz desde un marco jurídico, democrático y participativo, es garante del orden político, económico, social y justo. Entonces, también es que la democracia debe garantizar los derechos a las personas pobres. Ya entrando como tal al tema del libro, en el capítulo 1 se llama Una lacra sin nombre, y el tema 1 es de la xenofobia a la aporofobia. En esta, la autora cita a Gabriel García Márquez. Me parece muy interesante que ella cite este libro porque habla, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y de caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ¿Y por qué estoy hablando del nombre y por qué la autora lo dice? Ya que el nombre es importante para dar un reconocimiento a las cosas, para traerlas al mundo del diálogo. Es una conversión y razón. Y sin embargo, hay realidades que no tienen nombre y que es un concepto más metafísico. Un ejemplo de estas se puede señalar el de la democracia o la xenofobia. En este también está el concepto que estamos viendo hoy. Pero a la vez se necesita un reconocimiento de la existencia, por lo que son términos muy importantes. Por ejemplo, están las cifras de la pobreza en Colombia. Como tal, la pobreza no es un ámbito físico, pero se puede mantener respecto a las cifras. Por ejemplo, en 2020
vemos que se elevó la pobreza a 21 millones de personas y la condición de pobreza extrema es de 7,47 millones de personas, esto según datos del DANE. Ahora, Colombia es un país democrático. Quiere decir que es un país democrático, que está a favor de la igualdad, la dignidad de todos los seres humanos y debe procurar como un objetivo estructural reconocer y combatir los casos de rechazo. En segunda parte vamos a hablar del título de Historia de un término. El título habla en general de la realidad personal, social y contundente en la muestra de la sociedad vacía de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la moral y la ética dentro de la sociedad, porque las personas por naturaleza y dentro de una sociedad tienden a seguir el colectivo. La autora como tal ya una línea de investigación donde se ha escrito artículos sobre la creación ética, en los cuales se puede citar las columnas, donde la más relevante obviamente se titula Aporofobia, entre otros textos que ayudan en la comprensión del término. Sin embargo, el proyecto con mayor relevancia se dio aproximadamente 20 años después de que ella creó el término con otros filósofos en el grupo y lo propone al RAE. Este lo acepta formalmente en el 2017 con 2 criterios. Entonces, está de que debe estar escrito en las 2 obras clásicas o que proceda de la lengua extranjera y sea de uso habitual. En resumen del capítulo, el término no se utiliza solamente para definir una realidad, sino también es de gran ayuda para crear conciencia dentro de la realidad social, donde las personas son cada vez más cínicas e individualistas, pero el nombre es solo el cambio del reconocimiento del término, porque se necesitan otros factores que ya son más sociales del colectivo para que éste llegue a tomar parte dentro de la problemática de la fobia a los pobres, y sobre todo en esta realidad que vivimos hoy en día. Ahora hablar bien del desafío de la democracia, en términos del sistema político, donde es imperante el reconocimiento de la igualdad, la dignidad y la compasión humana. Hay que tener en cuenta que hay otros gobiernos que incitan al desarrollo de la aporofobia. Y este es el instrumento que ya había mencionado Saúl, que es el hate speech, los discursos de odio. Los discursos de odio llevan a sus ciudadanos a creer en ciertos juicios morales o por la fuerza o por el convencimiento, por medio de la disuasión. Dentro de la democracia hay conceptos de expectativa de reciprocidad. ¿Qué quiere decir la expectativa de reciprocidad? La cual representa las acciones altruistas donde es mejor buscar la cooperación y no el conflicto. Va más allá del racionamiento humano, además de presentar un planteamiento idealista sobre la cooperación. ¿Qué quiere decir que es idealista? Ya que es de carácter utópico y por ende es de carácter natural de la persona, mas sin embargo el cerebro puede seguir siendo influenciado. Y este es el reto biológico que tiene que afrontar el término de la pobreza, porque el cerebro es xenófobo. ¿Qué quiere decir que es xenófobo? Porque tiene un autointerés básico de la supervivencia. Y aún así el ser humano tiene sentimientos de preocupación y ayuda hacia el otro. Pues esto me pareció muy curioso que lo dijera la autora. O sea que por ende este es el reto biológico donde no se tiene claro si los seres humanos tenemos un gen altruista o un gen egoísta. La explicación que pues toma la autora es que estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Es el principio, dar porque voy a recibir a cambio. Es más una inteligencia de cooperar. La conciencia moral en la sociedad, dentro de una sociedad establecida en un estado, existen diversas reglas, normas y leyes, las cuales obligatoriamente deben ser cumplidas. Esto sigue el principio que les mencioné anteriormente de dar y recibir. Yo sigo las leyes mientras el Estado proteja mis derechos. Yo pues respondo en mi casa mientras me den algún incentivo. Esto es propio del razonamiento humano. Es así que el papel de los estados dentro de la educación y las instituciones internacionales en general es crear las reglas e incentivos para evitar generar adversarios dentro del sistema. Y esto se da por medio de la educación y también de las políticas públicas. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no tienen nada que dar a cambio dentro del juego del intercambio del sistema? Esta es una pregunta que pues también le quiero dejar a los que se encuentran aquí presentes, como qué juego tienen que cumplir las personas que no tienen nada. Y entonces, en este caso, va a ver a Colombia, Venezuela dentro de la pandemia. Dentro de nuestro contexto hoy en día, tenemos una cifra que llama la atención.
En el 2020, la tasa de desempleo ascendió a picos históricos en la pandemia. Según el DANE, ascendió a 21,4%. Todos conocemos la historia de por qué los venezolanos huyeron de su país, pero aún así no olvidemos que antes de la llegada habían otros pobres en Colombia, como tal eran residentes colombianos, nacionales colombianos. Olvidamos que los habitantes que dependen de la caridad no son solamente venezolanos, y aún así hay grupos que siguen realizando campañas como la de no dar limosna o no comprar en los buses. Y esto a veces se ve bien y se ve mal dentro de la sociedad. Y en general no es culpa de la sociedad actual, puesto que viene un factor histórico donde la causa de la inseguridad o de los motivos personales se halla por razones históricas que se han dado en hechos pasados. Además, las personas desconfían de los pobres, de aquellos que no tienen los recursos básicos para vivir, pero se da más dentro de la sociedad colectiva. Porque muchas veces dicen frases utópicas como el pobre es pobre porque quiere o el dinero no compra la felicidad. Yo sé que todos alguna vez hemos escuchado esas frases. Y realmente la frase porque el pobre es pobre porque quiere ya pues representa un caso de aprofobia. Y la segunda pues ya depende del contexto y aún así trata de recrear el escenario utópico de las personas. Y claramente cuando tú le dices a un pobre que pues el dinero no compra la felicidad, eso le duele, porque dentro del escenario utópico las personas, esa es su realidad, y pues aquellos que no son pobres, pues lo ven ya como algo alejado a ellos. Entonces, muchos no eligieron ser pobres, otros no tomaron buenas decisiones, así que pues la invitación de esta ponencia es para dar un espacio de reflexión, pues ya que las condiciones de la opinión pública afectan las decisiones políticas de una nación. Entonces hay que educarnos en la compasión porque no hay ningún ser humano que no tenga nada valioso para ofrecer dentro de esta sociedad. Muchas gracias a todos. Uy, Lina, muchísimas gracias por esa reflexión y esa frase. Muchísimas gracias porque, pues, digamos, es un análisis propio tuyo para una realidad nuestra y que también nos puede servir para el debate y es, por ejemplo, con pues, la interseccionalidad que a veces hay entre variables como la migración, las comunidades racializadas y la pobreza. Que, pues a veces el análisis dice que no es solo el migrante, sino el migrante pobre, o no es solo una mujer negra, sino una mujer negra pobre. Entonces, yo creo que nos puede ayudar a organizar el debate. Muchísimas gracias por tu reflexión y por esas palabras tan lindas que dijiste al final. Em, Gabriela, ¿está por aquí? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, me presento, me llamo Gabriela Saldúa, estudio economía en la Universidad Nacional y denme un momento, ya voy a presentar. ¿Ya ven la presentación? Sí, ya la vemos. Sí. Vale, pues bueno, yo les voy a presentar un artículo de Emilio Martínez Navarro que se basa también bastante en las ideas de Adela Cortina, que se titula Aporofobia, desprecio y rechazo al pobre, una actitud corrosiva e irracional. Navarro inicia, digamos, poniendo sobre la mesa los planteamientos iniciales de Adam Smith, ya que a Adam Smith, digamos, le preocupa saber de dónde viene la corrupción de los sentimientos morales de las personas. Y él llega a la conclusión de que todos los individuos necesitamos en alguna medida alcanzar respeto, y dicho respeto, digamos, en la humanidad o enmarcados en una comunidad, lo obtenemos mediante el saber y la virtud o mediante la riqueza o la posición social. Él dice que la mayoría de personas pues tienden a inclinarse por este segundo camino, que es el de la riqueza y la posición social, pero que no tienden o no cuestionan, digamos, qué elementos de la virtud o del mérito de las personas las llevan a, digamos, a ostentar este nivel de este estatus social, por decirlo así. Al mismo tiempo también hace una distinción entre la clase media baja y la clase alta.
dice que la socialización que viven las personas de las clases medias bajas hace que el éxito de estas personas dependa de la percepción que la comunidad tiene de ellos, de que sus vecinos tengan una buena opinión, de que sean personas honradas. Mientras que, por otro lado, él observa que en las clases altas el éxito en buena medida viene acompañado de inmoralidad, de como de un predominio de la adulación y de la hipocresía y de la sumisión y la obediencia de los individuos que aspiran, digamos, subir subir de estatus social, por decirlo así. Dice que pues inevitablemente estos caminos de inmoralidad conllevan a atajos inmorales y eso a su vez lo lleva a un círculo vicioso, digamos, de culpa, de vergüenza o de remordimiento, pues porque saben que están escalando en esa pirámide social, pero no de la misma manera que ellos, digamos, predican que debería hacerse, ¿no? Que es algo que ellos se merecen, que por mérito propio, por su sabiduría o por su virtud, merecen estar en ese sitio y en realidad no es así. Adam Smith dice que la felicidad proviene de la buena salud, de la ausencia de deudas y de la conciencia tranquila. Sin embargo, también admite que no hay nada que le cause más infelicidad a una persona que poner en evidencia su propia miseria. Entonces, en este mismo sentido, él le da, digamos, un protagonismo importante a la vanidad de los individuos y a cómo esa vanidad condiciona su actuar frente a otros individuos, digamos, a preocuparse mucho por aquellos con quienes los relacionan, para que, digamos, por asociación sean grandes y poderosos también, o para que por asociación, pues, no vayan a ser, digamos, relacionados con las personas pobres o vulnerables. Sin embargo, pues Adam Smith ahonda en por qué, digamos, por qué se corrompen estos sentimientos morales y se centra bastante en sí, en la condición de las personas poderosas, pero no tanto en pues ya lo que venimos a entender como tal como aporofobia, que ya lo abordaré más adelante. Digamos que en la actualidad la aporofobia es una actitud que se induce, se provoca, se aprende y se difunde. Un biólogo llamado Garrett Hardin dice que la narrativa de la aporofobia suele ser, pues, tratar el problema como si se tratara de una competencia entre las personas por los recursos, pero esto realmente, digamos, lo que enmascara es una necesidad urgente de redistribuir los recursos, ¿sí? Es decir, no somos una masa de personas luchando por recursos que son limitados, pero bueno, en realidad sí son limitados, pero son suficientes para todo el mundo. Y parece que esa posibilidad de escalar está en acaparar y no en redistribuir. Entonces esto es lo que él quiere hacer ver como la narrativa que se dice, pero que detrás intenta ocultar algo. Algo que ya mencionó mi compañera anteriormente es que, digamos, una de las cosas que justifica la aporofobia es esta asociación negativa de las personas pobres con la criminalización, con, digamos, la inseguridad que suponen propiamente una amenaza para un orden social determinado. Y la realidad es que la situación de vulnerabilidad en la que viven estas personas dificulta el acceso a sus derechos. Digamos que cualquier individuo en una sociedad está sujeto a ser señalado de algo que no hizo y hace parte de sus derechos poder defenderse. Pues bueno, precisamente estas personas pobres no suelen tener digamos, la posibilidad o el apoyo para defenderse pues de estas circunstancias. Esto ligado digamos, a los medios de comunicación y a la presión de los ricos y los poderosos para que la perspectiva siga siendo esta, nos lleva a la mayoría de personas a una generalización apresurada y descontextualizada
sobre las personas pobres. Pero como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no lo podemos limitar a las personas pobres porque dependiendo del contexto, es una generalización que viven las personas pobres, que viven los migrantes pobres, las mujeres pobres, los trabajadores pobres, y bueno, en sí, digamos, aquí hace una caracterización importante, ¿no? Y es en quiénes se centra la aporofobia, en las personas desempleadas, en los trabajadores pobres. También podríamos ver muy bien en el caso colombiano, quizás los trabajadores informales, los jóvenes, ¿sí? Yo creo que si de algo nos sirvió, pues esta ola de protestas y el paro, es ver que sí existe un actuar sistemático en la criminalización de la juventud. También a los ancianos, las personas enfermas, las personas con discapacidades o capacidades diversas, los migrantes, las minorías étnicas, las personas con escasa cualificación profesional. Digamos que esto a veces escala tanto en la sociedad que el mismo hecho de que las personas podamos ir a una universidad, esto no, digamos, no ahonda en nuestro sentido humano, sino quizás en reforzar la segregación, porque yo sí porque yo sí fui a la universidad, yo sí aproveché para ir a la universidad. Pero bueno, esto va ligado a lo siguiente que contempla el artículo, y son las raíces, ¿no? La frase típica del pobre es pobre porque quiere, muy similar a el pobre es culpable de su condición. Y en esa misma medida, o sea, esto no se puede decir sin que por otro lado se justifique que el rico de alguna manera sí merece ser rico, ¿sí? Entonces, si no se es rico por azar, tampoco se es pobre por infortunio. El asidero de esto, ¿dónde está? El filósofo norteamericano John Rawls nos habla sobre la lotería natural y social. Entonces él dice que prácticamente el éxito de todas las personas está determinado en cierta medida por las oportunidades que se le presentan y por la responsabilidad con las que las asume. Pero no se puede alegar perdón, es que me confundí aquí en una cosa de los apuntes. No se puede juzgar a alguien como responsable por las oportunidades que tiene o que no tiene, o que se le presentaron o que no se le presentaron, porque es una cuestión de azar. Pero una persona tampoco puede, digamos, hacerse con el mérito de pronto digamos, de contar como mérito el hecho de haber nacido en un ambiente privilegiado. ¿Sí? Entonces, esto básicamente a lo que viene a concluir es que pues no hay nada más peligroso que afirmar que el pobre es culpable de su condición y que el rico es rico porque lo merece y que el pobre es pobre porque lo merece, porque cuando uno va pues a revisar los casos más a detalle, pues no suele ser así. ¿Esto a qué nos lleva? O digamos, ¿a qué lleva, por ejemplo, a Adela Cortina? Adela Cortina se inspira en la paz perpetua de Kant y dibuja 3 actitudes éticas en la sociedad, ¿sí? Digamos básicamente como 3 tipos de individuos. Estos 3 tipos de individuos serían los demonios estúpidos, los demonios inteligentes y las personas inteligentes, justas y solidarias. Para ella los demonios estúpidos pues son estas personas, digamos, completamente centradas en su aporofobia, en la negación de los bienes sociales, en una especie de competencia con los otros individuos por el éxito y, digamos, donde la máxima expresión de la exclusión se puede dar en los crímenes de odio y en los asesinatos que han mencionado nuestros otros compañeros. Básicamente no sé si ustedes en alguna oportunidad recuerdan unos hechos lamentables que ocurrieron en las cárceles en los que la gente básicamente celebraba que los presos
fallecieran, ¿sí? Digamos que la clase de personas que tienden a celebrar esta clase de hechos los podríamos categorizar dentro de los demonios estúpidos. ¿Por qué? Porque básicamente a lo que aspiran es a la eliminación de todo aquello que estorba con el progreso social o con esa ilusión de progreso social, sin detenerse a hacer un análisis profundo de, bueno, tanto las personas ricas como las personas pobres van a la cárcel, o sí, o sea, esta clase de análisis más detallados que tienen en cuenta la clase, pues sí, esa interseccionalidad que ya hemos venido mencionando. Por otro lado están los demonios inteligentes, que son personas pues que aparentemente se preocupan por los pobres, pero con un, digamos, con un interés muy egoísta, porque ven en los pobres una amenaza para el orden social preexistente que realmente, digamos, que los beneficia en ese momento. Las actuaciones de los demonios inteligentes y de las personas inteligentes, justas y solidarias pueden verse muy similares porque aparentemente a los dos les preocupa sacar a las personas pobres de su condición de pobres, pero la intención con la cual lo hacen pues es fundamental y hay que revisarla muy bien. Por otro lado, o pues finalmente, las personas inteligentes, justas y solidarias ponen en el centro de sus intenciones la sensibilidad moral de que todo ser humano pues es valioso en sí mismo sin importar lo que tenga para ofrecerle a la sociedad, y básicamente pues velan por la convivencia pacífica, colaborativa y humanizadora, que esto es como el punto diferenciador con los demonios inteligentes. Pero, digamos, aunque la diferencia parece muy simple, pues en sí no lo es tanto, y ya esto lo trataré en las conclusiones de lo que dice Adela Cortina sobre la ética de la razón cordial. Me parece que Lina también ya lo mencionó, y es que, digamos, en el trasegar o en la historia evolutiva de nosotros como humanos, sí existe una cierta predisposición al rechazo, al diferente, al que no se adapta, al extraño, asumiéndolo como inferior, pero que precisamente la educación, la cultura y una adecuada socialización nos debería llevar a evolucionar en este pensamiento y dejar atrás pues esta clase de conductas aparentemente tan instintivas. Por otro lado, se menciona que la porofobia nubla la memoria histórica, pues en la misma medida en que, digamos, retomando esos demonios estúpidos que quieren eliminar, digamos, todos aquellos individuos que no dan cuenta del éxito de una determinada sociedad, hay historias que se borran y hay objetivos que se borran, ¿sí? ¿A qué quiero ir con eso? O me explico un poco mejor. La historia suele estar escrita del lado de los ganadores, ¿sí? Entonces, esos perdedores muchas veces se hacen ver como personas inferiores, como poco calificadas, como desubicadas de alguna manera, pero en realidad lo que hay ahí de fondo es una narrativa perdida, una socialización perdida y, digamos, una perspectiva de vida diferente perdida, ¿sí? En últimas, digamos, una memoria histórica borrada. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Como bueno, ya lo mencionaron mis otros compañeros, todo esto tiene que ir ligado a las cuestiones de género, a las cuestiones raciales, a las cuestiones interculturales, pues ya que no se reduce, digamos, a la convivencia de una pequeña comunidad o de una sociedad pequeña, sino pues digamos, de la convivencia del mundo en general, de una convivencia intercultural. Finalmente, pues en la ética de la razón cordial, que es la que propone Cortina, dice que básicamente lo que debe existir es una interacción dialéctica, es decir, un intercambio de perspectivas
que modifique aquello que se considera valioso o digno de admiración, que pues en últimas debería ser el bienestar de toda la humanidad. En dicho intercambio, los individuos se acogen y socializan como pares, ¿sí? Donde sus experiencias, digamos, se valoran de forma muy simétrica. Entonces construyen vínculos de solidaridad y de interacción social que solo operan sanamente cuando se reconoce la dignidad del otro y se reclama el respeto del otro, digamos, en tanto ser humano, no en tanto lo que puede ofrecer en una sociedad de intercambio. También menciona que superar la aporofobia pues va más allá de una apuesta, digamos, ética y moral plana de respeto, convivencia y tolerancia, sino en una propuesta filosófica y moral donde, digamos, la reciprocidad y la cooperación autointeresada, que es un poco lo que se puede entender de los demonios inteligentes, y como ese llevarnos todos bien, pero por el bien de todos. Es decir, unir eso al reconocimiento cordial, ¿sí? Al reconocimiento y a la valoración de las experiencias del otro y de lo que el otro considera valioso y de lo que el otro considera importante. En últimas, ¿en qué radica la irracionalidad del desprecio al pobre? Radica en dos aspectos principalmente. El primero, en que el ser humano construye su identidad y construye su proceso de socialización en una comunidad donde se le da reconocimiento y pues donde se le valora, donde básicamente queda un registro, por decirlo así, de que hizo parte de la humanidad, ¿sí? Y en segundo lugar, pues de que todos tenemos un sentido propio de vulnerabilidad, todos en alguna medida por más, digamos, posición privilegiada o poderosa que ostentemos, tenemos un sentido de vulnerabilidad que nos debe mover, que mueve nuestros impulsos de justicia y de solidaridad para, digamos, ayudarle a los demás. Creo que esto es como el rasgo que nos hace más humanos que cualquier otra cosa. Digamos ya como una opinión personal, lo que me quedó a mí después de leer este artículo era la sensación de que había que cuestionar profundamente el valor, lo que es valioso para unas personas y lo que es valioso para otras, ¿sí? Y digamos, pues obviamente en esa medida en que se pondera el valor de manera muy diferente, lo que unas personas tienen para ofrecernos no nos interesa, ¿sí? Entonces, digamos, yo quería pensar, por ejemplo, en el caso de la exclusión y la segregación que viven las minorías étnicas indígenas en los países latinoamericanos, ¿sí? Que suelen ser foco de la aporofobia, digamos, de las mayorías. No es que esas personas no tengan nada que ofrecer a nuestra sociedad. Tienen territorio, tienen conocimiento ancestral muy importante. El problema es que en esta concepción tradicional del valor que tenemos, lo que a nosotros nos interesaría intercambiar con ellos son los recursos naturales, el territorio, y esas son cosas que ellos no están dispuestos a intercambiar porque ellos las valoran de forma diferente, ¿sí? Entonces, para mí está más en eso, más en simplemente decir, bueno, hay personas muy inconscientes que tienen su, digamos, como su sentido de humanidad poco desarrollado, sí, eso es evidente, pero no se va a superar si no tenemos en cuenta digamos que hay que resignificar por completo lo que es valioso, lo que es intercambiable, lo que es dar y recibir, lo que es ganar y perder. Entonces, pues sí, digamos que esto complejiza bastante el panorama, pero pues al mismo tiempo se me hace muy interesante porque creo que es un terreno poco explorado y más aún en la economía. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Gabriela.
Pues con Gabriela terminamos las exposiciones, pero si les parecen, podemos hacer como 20 minutos de discusión para el que quiera. Realmente fueron exposiciones maravillosas, los tres son maravilloso y maravillosas, Saúl, Lina y Gabriela, y pues especialmente un saludo a Saúl y a Lina que vienen de otra área del conocimiento y creo que su perspectiva es muy, muy valiosa aquí. Entonces, no sé si queremos construir sobre lo último que dijo Gabriela y es como su reflexión sobre sobre la valoración, sobre de la cortina y su planteamiento de la reciprocidad, de que no nos gustan los pobres porque sentimos que no nos dan nada que podamos valorar, pero que el valor es relativo. No sé si queremos construir en eso o ustedes quieren como alguien que haya hecho la lectura o que haya tomado algo de estas presentaciones quiere hacer una reflexión. Em, si no, pues podemos intentar buscar alguna pregunta que nos ayude a moderar, pero queríamos escucharlos y escucharlas primero. Si alguien tiene la manito alzada, alguien quiere hablar, puede alzar la mano o puede poner en el chat la pregunta. Ahí Juanita y Juan Pablo. Entonces, si quieres, Juanita, ¿te escuchamos? Sí, no, digamos que hay muchas cosas que quisiera decir, pero quisiera empezar como la discusión con un comentario pequeño. Y es que muchas personas como que se niegan a creer como que este tipo de discriminación existe, como que siempre dicen como no, pero eso es xenofobia, no, como que sí, como que empiezan a irse por las ramas. Pero me acordé de hace poquito que vi en TikTok, era como una tendencia y era como, la tendencia es como que es una cosa que si un pobre lo hace es negativo, pero si una persona con plata lo hace es positivo. Y fue una trend muy famosa y mucha gente la hizo y había un montón de cosas y pues uno a veces como que no se da cuenta. Entonces, básico, no sé, consumir marihuana. Entonces, si tienes mucha plata, no, pues eres intelectual, hippie, pero entonces si eres un pobre, entonces eres súper criminalizado, porque ¿qué hace un pobre consumiendo marihuana? O sea, vicioso, X. Hay otras cosas como más recientes que estaba aquí charlando, por ejemplo, comprar ropa de segunda. Entonces, si eres pobre, no, ¿qué te pasa? Estás comprando ropa de segunda, no sé qué. Ah, pero si tienes plata y de segunda, no, eres ecosostenible, vintage. Sí, como ese tipo de cosas que uno a veces no se piensa y sí son muy diferentes dependiendo de la clase o pues del poder económico de la persona que las hace. Entonces, esa se me hace, o por ejemplo, no sé, ahorita me surgía mucho como en el tema de la ley, pues de la despenalización del aborto, como que mucha gente lo estaba llevando muy a que era muy cool porque entonces ahora todas las mujeres pobres iban a poder abortar y era lo máximo, sin siquiera detenerse a pensar que pues tampoco la idea es que las personas tengan que abortar por necesidad, ¿sí? Entonces lo que muchas personas cayeron en este falso debate y era como celebrar el aborto porque entonces ahora las mujeres pobres iban a poder abortar y es horrible porque también, digamos, en términos de maternidades deseadas, pues sí, cualquier mujer o bueno, persona gestante podría decir tener hijos y no puede por plata, pues eso también es otra tragedia. Entonces es como ponernos en esas discusiones y meter este tipo de conceptos y entenderlo para pues podernos un poco salir de esas discusiones y asunciones que a veces hacemos simplemente por la clase o por el poder adquisitivo de la persona. Muchas gracias, Juanita. Juan Pablo, y si alguien No, más pues quiere hablar. yo quería primero pues agradecer a Gabriela, a Josué y a Lina, no me acuerdo cómo se llama el compañero, Saúl. Saúl, eh, por sus exposiciones, la verdad, los tres bastante completas y bastante interesante, pues lo que decía Camila, de tener a personas de diferentes carreras exponiendo, ¿no? Cosas como física o relaciones internacionales. Y pues digamos que yo solo quería traer a colación como lo importante que puede ser la porofobia o pues tener en cuenta la porofobia en Colombia, ¿no? Como que ha sido, sobre todo recientemente, la he visto más presente en, por ejemplo, noticias de los linchamientos a los ladrones, ¿no? Como personas que por pues, robar ya de una vez ya no tienen ningún tipo de derecho, incluso las personas, por ejemplo, que han linchado personas que roban en comida en los, pues, en las grandes supermercados, que, pues niños, lo vi recientemente también en las noticias. Y sobre todo quería traer como a colación, digamos que, por ejemplo, la reciente publicidad alrededor del porte de las armas y de
ley de seguridad ciudadana, que pues buscaba, por ejemplo, legalizar el porte de armas para ciertas organizaciones, ¿no? Y una reflexión que escuché es como, en últimas, ¿a quién se busca o se planea armar y para qué, no? O sea, cuando dicen, pues, digamos, armas para, pues, organizaciones o personas, pues uno no piensa, o lo que yo creo que no se piensa es como armas para las personas del CRIC o para las personas indígenas, ¿no? Sino como para un perfil de persona sí que se quiere de la ciudad blanca que busca proteger su propiedad, entre comillas, ¿no? Y cómo está pues atado como esta cosa de la posesión de las armas a, pues a las personas ricas, como también buscándose proteger de las personas pobres, y como pues por ejemplo en el paro se vio también que las personas de los barrios altos de Cali salían como con estas mismas armas a disparar, pues que ni siquiera son legales en este momento, ¿no? Y salían a disparar como pues al CRIC, a las marchas populares, ¿no? Pues con todo el apoyo, digamos, ahí del estatal, y como pues no solo el discurso de odio hacia los pobres, sino también como los crímenes de odio de pues, las personas ricas, que por un miedo pues por un miedo y bajo un discurso de odio también, de atacar a las personas pobres por proteger su propiedad, por, bueno, digamos que todo el discurso que hay ahí detrás. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien quisiera mencionar algo? A mí me gustaría tal vez mientras si alguien se anima a resaltar algo que creo que para los que están en áreas del conocimiento relacionados con los estudios de pobreza o les interesa, es algo que plantea el texto que nos expuso al principio Saúl, y es porque también este tema es importante para los economistas, porque a veces entonces se habla de pobreza y se hace una explicación súper simplista en algunos casos y otras veces se le intenta meter complejidad y se habla de las instituciones, pero uno a veces cree que las instituciones son neutrales, y en el ejemplo que nos mencionaba Lina, pues tenemos un claro ejemplo y es, por ejemplo, los migrantes que son pobres, porque no son los migrantes que tienen dinero. Los migrantes que tienen dinero entran a un sistema de salud formalizados, por ejemplo. Los migrantes que no tienen dinero y las migrantes que son las que más uso al sistema de salud tienen, por ahí entra todo el tema de género, em, son las que no entran al sistema de salud o tienen algunas personas que empiezan a poner barreras. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, de la migrante entrando a un hospital, puede tener el hospital ahí, puede tener el derecho, pero si alguien le dice que ella no puede entrar, pues no entra. Entonces, las instituciones en el análisis de la pobreza tampoco son neutrales, y yo creo que pensar en este tipo de explicaciones, de ver que no hay esa neutralidad, que hay una interseccionalidad, que inclusive a veces las variables que nosotros metemos de hablar de raza y sexo y tal vez procedencia se quedan cortas, porque inclusive si uno las mete a veces sin hacer un control por el ingreso o por otras variables, uno estaría teniendo explicaciones sesgadas, puede que hasta anule el efecto de alguna de estas variables solo porque no está controlando por factores como que no son todos los migrantes, sino son los migrantes pobres los que, por ejemplo, tienen problemas de acceso a la salud. Entonces me parece como chévere el llamado que hace el documento de Flavio, comienza a decir, inclusive en las explicaciones de la pobreza, hay que hablar de aporofobia, inclusive cuando lo hablamos como economistas, y hay algo que mencionó también, ya para acabar, si alguien más quiere, escribe algo en el chat. Dos personas hicieron muy buenos comentarios. Otra cosa que quería mencionar es el tema de la pobreza no es solo un problema de las personas pobres que están en condición de pobreza, sino algo que mencionó, no sé si fue Saúl o Lina, es también los no pobres o la clase media y alta y las actitudes que toman hacia ellos. Entonces, como cuando uno piensa pobreza, no solo la gente que no quiere educarse, sino es más bien un problema también del resto de la sociedad. Entonces si Marjorie quiere hablar, alza la manito, si no me permito leerla,
que dice Marjorie, en general aceptamos y reivindicamos que las personas con recursos escasos hacen esfuerzos sobrehumanos para salir adelante, caminan horas, atraviesan ríos, por puentes destruidos arriesgando sus propias vidas. Tienen que trabajar y estudiar con las uñas. Sin embargo, es la falta de respuestas estructurales porque todos tendrían que tener las condiciones para competir con igualdad. Y creo que eso está relacionado con lo que decía Gabriela y de roles, como la lotería de dónde se nace. Tal vez ahí Gabriela podría comentar algo sobre lo que dice Marjorie. Y Diego Alejandro Pachón nos dice que hoy por hoy en las redes sociales pululan ideas idílicas del esfuerzo, del trabajo duro, del mérito, ideas que de algún modo gozan de gran popularidad y contribuyen a alimentar esto del pobre es pobre porque quiere. ¿Qué tan perniciosas serían las redes sociales en una lucha contra la porofobia? ¿Supondrían un freno para su mitigación? Y a Diego le recomendaría esta de Tiranía, el mérito de Sandel, que habla precisamente de esto, que, o sea, cómo el mérito se volvió el valor para, o sea, la manera para valorar a las personas sí tiene un efecto un poco complicado porque como el mérito también se basa en la lotería de a veces nacer en una cuna, poder ir a una buena universidad a saber inglés y estudiar en una universidad top y decir que uno tiene unos méritos, pues eso legitima a las personas a decir que los pobres son pobres y a que ellos se sientan culpables porque resulta que no tuvieron el mérito y no se esforzaron lo suficiente, pero resulta que no tenían las mismas condiciones de entrada, que era lo mismo que decía Marjorie. Ese libro de Tiranía del Mérito es muy bueno. Bueno, yo me callo, no sé si Gabriela, que habló un poco de roles, quisiera hablar, porque creo que estas dos preguntas se relacionan, o si alguien más quiere hacer algún comentario sobre lo que comenta Diego, que es el rol de las redes sociales como en estos modelos de éxito, o el de Marjorie, que es sobre los problemas estructurales y que no es solo como un tema de eh, eh, querer es poder. No sé si alguien quiere comentar, Gabriela o alguno, o Saúl o Lina, em, Daniel, Juan Pablo, no sé. Laura Sofía. Hablando de, o sea, respecto a lo que estaba contando Juanita y lo que hablaban de las trends de TikTok, me acordé de como un discurso súper que me conflictualiza mucho y es de mujeres que tienen este discurso de que hay que diversificar como los tipos de ingreso y bueno, esto también aplica como en general al discurso de desarrollo, de que hay que diversificar como las fuentes de ingreso porque precisamente son las personas con mayores capacidades las que pueden como diversificar sus ingresos. Entonces es muy fácil para alguien que tiene, digamos, acceso pues a un buen celular, una buena cámara, decir como, ay, bueno, ahora voy a empezar un canal y toda la vaina. Pero entonces, sí, como que se me vino ese discurso como en la cabeza y que aplica, pues digamos, desde lo micro y que también se está metiendo el resto como en el discurso del empoderamiento y también pues del desarrollo ya a nivel como macro. Listo, gracias, Laura. ¿Alguien tiene la manito alzada? Ana María. Bueno, pues yo quería como tal hablar de la pregunta de lo de las redes sociales y es que se pueden ver desde dos puntos, uno que son perniciosas y otros que ayudan en el freno. ¿Por qué son perniciosas? Porque vemos que en redes sociales una de las personas que generalmente tienen más likes son los que pues tienen como una vida de lujos, muestran lo que pues es una vida ideal entre comillas de que pues tienes un carro, una casa, pero a la vez también las ayudan a frenar, pero desde un punto de vista que podría considerarse algo malo, porque están romantizando lo que es la pobreza. Entonces, que yo sigo a esta persona porque pues vive en tales condiciones y pues me da pecado. Entonces, es como esos dos extremos que no podemos tocar, pero en sí las redes sociales hay que tener mucho cuidado al tratarlas, pero aún así pueden ser un factor que frene y mitigue pues lo que es la porofobia. Listo, muchas gracias, Ana María. ¿Estás ahí, Gabriela? Sí, pues bueno, respecto a lo que decía Marjorie, pues a mí me gustaría agregar que, pues sí, claro, y todo lo que ustedes han dicho respecto a la romantización de la pobreza, digamos que esto es algo que incluso a veces contribuye a una especie como de
de alienación por parte incluso de las mismas personas pobres que lograron salir de esa condición de pobreza, ¿sí? O sea, el momento en el que ocurre el golpe de suerte o por qué ocurre o cómo ocurre, no es muy claro o no es, digamos, no les brinda la suficiente claridad para ver que realmente no obedece a una condición estructural o ese típico, si yo pude, ustedes también, ¿sí? O sea, a veces parece muy obvio, a veces decirlo es muy sencillo, pero pues hace parte de esa misma alienación en la que creo que vivimos todos y todas, y digamos en la que crecemos empeñados en que lo que querramos hacer lo podemos lograr, en que las únicas barreras son pues las nuestras, las que nos ponemos nosotros mismos y etcétera. Entonces, pues sí, creo que en parte a eso me refiero digamos, al repensar nuestra socialización, ¿sí? Al repensar cómo nos socializamos nosotros con las demás personas, dependiendo de si son de nuestra misma clase, asumir nuestras condiciones y ponernos, digamos, en los zapatos de los demás, independientemente de la etapa, digamos, de progreso o de éxito, entre comillas, que hayamos alcanzado. Listo, muchísimas gracias, Gabriela. Para iniciar, digamos que les hacemos les recordamos que este viernes 4 de marzo tendremos entonces el webinar con el doctor Emilio Martínez Navarro. Él es catedrático en Filosofía y Moral, Filosofía Política y Moral, si no estoy mal, de la Universidad de Murcia. Ha sido estudiante o discípulo de la doctora Cortina, de la Cortina, y pues nos va a ayudar desde un punto de vista un poco más experto, preguntándose desde la filosofía moral, desde la ética, cuál es el problema de la percepción de la porofobia y con ello el rechazo, no solamente a los pobres, sino como veían, digamos que aquellos individuos y aquellas clases sociales, si se quiere, entre comillas, clases sociales, que pues tienen en sí una gran cantidad de factores que los apartan o excluyen de lo que es los comportamientos y las situaciones normales de la sociedad, entre ellas, por ejemplo, su acceso al mercado, su acceso a la sociedad, su acceso a oportunidades, resultados, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellos que no se han inscrito, para aquellos que se vayan a inscribir, para aquellos que quieran invitar más personas, les recuerdo que el 4 de marzo, el día viernes, tendremos entonces este webinar a las 11 de la mañana, 5 de la tarde España, pero 11 de la mañana Bogotá. Digamos que yo quería darle como un poco un eje a la discusión, por si a alguien le interesa, digamos que continuarla un poco, en el sentido económico del problema de la aporofobia, ¿no es cierto? Digamos que la aporofobia nos marca en sí una tendencia de comportamiento de los individuos no pobres, de clase media, de aquellos de clase alta, con respecto a aquellos que tienen o no tienen más bien ciertas condiciones o ciertas características que otra parte de la población sí tiene. Entonces, si nos entramos un poco en cuestiones de política y en cuestiones de economía, podemos encontrar que la política social, así como la porofobia, se fundamenta en esta fobia a aquellas personas pobres. La política social se fundamenta en enfocarse a resolver los problemas de las personas de la pobreza, ¿no es cierto? La política social tiene en sí este enfoque y los modelos de política social en el capitalismo han sido bastantes, desde la economía de la salvación, desde la beneficencia laica, desde la filantropía higienista, desde el modelo asegurador, desde el modelo universalista, hasta el de hoy, modelo neoasistencialista, ¿no es cierto? Donde sea posterior a un consenso de Washington, donde sean crisis, donde sean leyes actuales como las de los fondos de pensiones privados, como la Ley 100, donde se da una privatización, por ejemplo, de la seguridad social. Es decir, el mercado trata de integrar el aseguramiento de esa población pobre, pero como vemos tanto en Adela Cortina como en Emilio Martínez, podemos percibir que incluso el mercado es aquel que excluye a aquellos que no tienen esas capacidades. Además, por ejemplo, en la existencia de la desigualdad, por lo menos en un modelo económico capitalista, nos podemos preguntar si es una condición necesaria
la pobreza, y esto hago la pregunta en un sentido ojalá completamente riguroso, es decir, en un sentido como de preguntarse por algo que uno no debería preguntarse, porque evidentemente está mal, pero les quería generar esa clase de preguntas. No sé si alguien tiene alguna opinión, alguna intervención con respecto al tema. Alvin. Bueno, pues primero enfatizar que no creo que ser rico o ser pobre sea una capacidad, sino efectivamente y estrictamente es una condición, ¿no? Dado que, pues digamos que precisamente no depende de uno como individuo simplemente decir soy rico o soy pobre. Respecto al tema de los programas, yo creo que es más bien, digamos que en general tienen la idea de corregir el problema y pues muchos tienen enfoques interesantes que, bueno, todo está sujeto a mejora, pero en general creo que ese tipo de políticas públicas suelen ser buenas en el sentido de que permite integrar a las personas que padecen de esta condición. Digamos que esto suena como muy estándar, pero corregir como esas fallas, porque digamos que propende a que precisamente al corregirlas, pues haya una reducción de la desigualdad y que mejoren las condiciones y oportunidades de todos, por ejemplo, mediante el enfoque de capacidades. Esas son buenas, digamos que buenas formas de implementar políticas. Cuando yo veo que hay problemas en estos temas de política, cuando salen, por ejemplo, como propuestas tipo lo que proponía, que ya se ha propuesto muchas veces y que ya está mandado a recoger, Ingrid Betancourt hace poco, de crear lugares y como guetos prácticamente en los que pues, se agrupan a personas que tienen precisamente esas condiciones de vulnerabilidad social y económica, por esa condición. Y entonces es como más bien una muestra interiorizada de un clasismo y de, bueno, precisamente de la porofobia, lo que lleva a esto, ¿no? Porque es como decir, bueno, lo mejor es que las personas que no tienen o que son más vulnerables económicamente, apartarlas y que el Estado se encargue como en lugares para asistenciarlos. Precisamente todo lo contrario a lo que promueve la integración. Mientras que, por ejemplo, yo no sé si la respuesta sea la renta universal, pero al menos un subsidio para las personas que menos capacidad económica tengan, es una buena forma, es una buena política que puede ayudar precisamente a reducir ese problema. Pero la respuesta no la da la misma, bueno, no la da el mismo profe Martínez y pues la profesora Adela Cortina, en el sentido de que al final, indistintamente de si hay o no esta implementación de políticas, lo que se debe buscar es que la superación de la porofobia sea más allá de la exigencia de principios racionales de reciprocidad y cooperación autointeresada. Eso básicamente lo que quiere decir es que pues en un sentido más sentimental, todos tenemos algo para dar, pero como sociedad no podemos esperar que la única forma de aportar sea a través de un beneficio material. Entonces, en este aspecto es que entra a jugar la ética y la moral, en el sentido de que debemos ver a los demás como seres humanos que indistintamente de sus condiciones materiales merecen respeto y dignidad. Y bueno, ya digamos que para cerrar, lo que me parecía también interesante desde el principio, relacionado aquí con la reciprocidad, es que creo que también hay un componente claro que es histórico, en que
que precisamente nace de esa necesidad que tiene el ser humano de reconocimiento, como mencionaban, como creo que en todas las lecturas, y que pues había dos vías para solucionarla. Una era a través de la adquisición de sabiduría y demás valores, digamos que virtudes que engrandecen al ser humano, y la otra es a través de la acumulación de riquezas materiales, ¿no? Y que esto también genera poder, o el poder genera riqueza material. Que la mayoría de los seres humanos se decantan por la segunda, porque pues en parte es un poco más fácil y que aparte la mayoría, pues precisamente porque todos ignoramos desde el principio, desde que nacemos las cosas, pues reconocen más fácil, digamos que esa capacidad de enriquecerse, que de pronto el esfuerzo que requiere el llenarse de virtudes y de ser cada vez mejor persona. Y esto lo recuerdo mucho por una anécdota de un libro que me gusta mucho, que leí hace poco, que se llama Vista desde una acera, de Fernando Molano. En este libro, Fernando, que es el protagonista, critica mucho a Charles Dickens porque él se centra más que todo en un beso de Dick. Y cuenta, dice que, o sea, le reprocha mucho a Charles Dickens que cuente la historia de Oliver Twist, que es precisamente esta persona que nace en la pobreza y que a través de un montón de historias y circunstancias difíciles logra superar esa condición de pobreza, y que se olvide precisamente de Dick, que al final él dice como, yo no entiendo cuál es el final feliz, porque al final Dick, que es la persona que quiere a Oliver, o que estima mucho a Oliver, muere, pero Oliver ya deja de ser pobre. Entonces el final feliz es dejar de ser pobre, cuando idealmente, pues no sé, a mi modo de ver también, y en eso concuerdo con Fernando, sería más bien que a pesar de la pobreza estuvieran juntos o que pudieran estar juntos. Entonces hay una serie de interseccionalidades que me parecen también importantes, ¿no? Porque al final también al rico se le permite. Entonces, el rico es el modelo a seguir, pero además el rico, en medio de su privilegio, es el que tiene, que también era lo que mencionaba un poco en las lecturas, y del que se quiere hablar, ¿no? Que también lo mencionaban los expositores, el vencedor, ¿no? El ganador. Entonces, es como ese falso ideal, que acá yo tampoco voy a ser puritano y decir que no, el dinero no importa y que no genera felicidad, ayuda bastante, ese es el punto. Pero no sé, desde el principio de los tiempos, se le ha dado precisamente esa importancia a contar historias de personas que logran superar la pobreza, y en lugar de tal vez contar historias que son mucho más interesantes porque demuestran el esfuerzo de las personas como seres e individuos en medio de la pobreza. Y pues aquí también ya entraría todo el tema este del falso mérito y demás. Y era como eso lo que quería contar. Gracias. Muchas gracias, Alvin. Muy relevantes y positivos tus comentarios. Gabriela comentaba, en el entretanto de lo que comenté y Alvin, era que en ese, entre comillas, sacar a las personas de la pobreza, se pueden dar pasos en falso increíbles por el acercamiento enrarecido de la academia a la realidad. Y aquí aprovecho para dar tal vez un comentario final, a menos que otra persona quiera hacer alguna intervención o alguna reflexión ya final sobre el tema y la discusión, de una de las lecturas complementarias que está en el sílabus del módulo, y es este de Repensar la pobreza, de los autores Banerjee y Duclos. Estos autores manejan un discurso bastante cercano a cómo deberían funcionar y de qué manera tiene que fortalecerse el análisis y construcción de políticas públicas, políticas sociales, como decíamos, por ejemplo, para esta clase, por ejemplo, para el sujeto de la política social, que deberían ser estas personas en condiciones de pobreza, con 3 palabras para analizar las políticas. Tres Is las mencionan, así como Saúl mencionaba unas siglas al principio con el paper de las multidimensiones de la pobreza, de la porofobia, que eran 3 complementos que hacían que una política pública y una política social
se fueran al traste, es decir, dieran esos pasos en falso que Gabriela menciona. La ideología, una cuestión de qué piensa la política pública de alguna u otra forma, que las personas objetos de la política van a actuar de forma sobrenatural, es decir, como con una motivación extranatural de hacer las cosas, una ignorancia que es desconocer completamente las condiciones reales de terreno que hace que las políticas no sean funcionales. Por ejemplo, en otro caso, como Alvin lo mencionaba, que las condiciones de vida y Gabriela, que las condiciones de vida que cada persona tuviera han sido cada vez, son cada vez y en cada uno completamente distintas, así como de la Cortina y Navarro y Martínez citan a Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, diría Ortega y Gasset. Y por último, la inercia, es decir, son políticas públicas, políticas sociales que se mantienen, están ya sea porque se cambian en el terreno micro las reglas de juego, es decir, a través de la trampa, a través de malos reportes, a través como de prácticas que no permiten una evaluación seria de las políticas. Por inercia, estas políticas se mantienen, es decir, se mantienen políticas ignorantes, ideológicas y con inercia, que en últimas no están generando un efecto de cambio en lo que buscan tener al menos un impacto positivo. Entonces, digamos que les recomiendo su texto que está en las complementarias de Banerjee y Duflo, Repensar la pobreza, alrededor del comentario que hace Gabriela, alrededor de este acercamiento enrarecido de la academia a la realidad. No siendo más, los invito para saber si alguien tiene alguna reflexión final, comentario final de la discusión, del seminario, del módulo. Les recuerdo el webinar que tendremos el 4 de marzo a las 11 de la mañana con el doctor Emilio Martínez Navarro. Mateo nos menciona que no queda ninguna duda que Colombia es un país ultraporofóbico. Entonces, agradecemos muchísimo, de forma gigantesca, su participación, su escucha, los comentarios que realizaron, y esperamos que esta pregunta y estas lecturas y las grandes exposiciones de Lina María, Saúl y Gabriela, pues que les hayan dejado una reflexión pertinente con respecto a este gran problema que es la porofobia, el rechazo a los pobres, que en últimas es una cuestión ética y económica. Los invitamos a participar de todas las actividades de Repensando el Desarrollo, ¿vale? Entonces tengan una feliz noche.